Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Adriana tenía prisa para llegar a casa. Salió literalmente durante media hora para comprar medicamentos para el pequeño Edgar. Estuvo mucho tiempo en la cola, esperando a que el farmacéutico le vendiera unos frascos de solución alcohólica a un hombre con mal aliento. Todos los clientes se dieron cuenta y lo refunfuñaron, pero al farmacéutico no le importaba quién compraba qué en la farmacia. Lo único que importaba era el beneficio. Finalmente, Adriana consiguió comprar las medicinas necesarias y corrió a casa. Después de todo, aparte de Edgar de 10 meses, tenía otros 3 hijos. Se la consideraba madre de muchos hijos. Recibió ciertos pagos del Estado, pero todavía no era suficiente. En casa, el hijo mayor de Christian cuidaba de los niños, aunque apenas tenía 9 años. Sin embargo, el niño tuvo el valor de ayudar a su madre en todo lo que pudo. Cambiaba pañales y daba de comer a su hermano pequeño. Lo acostó y le cantó canciones de cuna. Además de todo lo demás, Adriana tenía que trabajar en el segundo turno. Trabajaba como enfermera en el hospital local. Recibía un salario miserable. Toda la familia sobrevivió con ello. El marido de Mauro murió hace 3 meses. Fue atropellado por un coche cuando cruzaba la carretera. Adriana se quedó sola con 4 hijos a su cargo. Sin embargo, pronto pudo recomponerse y seguir con su vida. No se atrevía a dejar a sus hijos con los vecinos, porque en su mayoría eran alcohólicos o maltratadores. Todo lo que hacían era pedirle constantemente dinero para beber o quejarse de sus miserables vidas. Adriana intentó calmarlos y explicarles que ella también tenía muchos problemas. De ninguna manera. Estos individuos marginales ni siquiera se dieron cuenta del abismo al que se dirigían. Este era el tipo de personajes con los que tenía que vivir al lado. Al mismo tiempo, estaba acostumbrada a ellos y enseñó a sus hijos a evitarlos. No bastaba con que los alcohólicos y los marginales empezaran a molestarles. No, eso era algo que Adriana no podía permitir. Y como un águila protegía a su familia, se podría decir que era respetada y un poco temida, por lo que no se puso chula. En su prisa por llegar a casa, Adriana no se dio cuenta de que intentó cruzar la carretera por un lugar equivocado. En un momento dado estuvo a punto de ocurrir lo que mató a su marido, pero en el último segundo alguien agarró a Adriana por la manga de su blusa. Se dio la vuelta y vio a una mujer mayor con ropas viejas y en algunos lugares andrajosas. Por todas las apariencias, pudo comprobar que se trataba de una mendiga que había salido misteriosamente de la nada. Esta mujer arrastró literalmente a Adriana a la acera en el último momento, y un poco más y la madre de muchos habría caído bajo las ruedas de un coche. Justo en ese momento, un coche caro pasó a toda velocidad. El conductor ni siquiera pensó en reducir la velocidad, aunque era muy consciente de que estaba en una ciudad y no en una autopista. Al exhalar bruscamente, Adriana bajó la cabeza con culpa. Al mismo tiempo, la mujer que la había rescatado parecía tener unos 60 años. No es que parezca una anciana, parecía más bien una mujer de mediana edad. Y para ser más específicos, tenía la edad suficiente para ser la madre de Adriana. Este año había cumplido 32 años y estaba, por así decirlo, en la flor de la vida. La mujer se acomodó el pañuelo en la cabeza y miró a Adriana con pesadez. ¿Por qué corres tan rápido, cariño? ¿Te vas al otro mundo?, preguntó con reproche. Sonrojada por la sorpresa, o tal vez por la vergüenza de haber sido tan imprudente, Adriana respondió en voz baja. No, solo que me apresuré a tomar la medicina porque mi hijo menor está enfermo y son 4 y no hay nadie quien los cuide. Mi hijo mayor ayuda, pero solo tiene 9 años. La mendiga negó con la cabeza e invitó a Adriana a sentarse en un banco cercano a la parada del autobús. No desprendía el olor que suele acompañar a todos los indigentes. Adriana también se dio cuenta de que la mujer se cuidaba. Sus uñas no estaban sucias y sus dientes estaban en su sitio. Era como si, por un fatídico accidente, se hubiera unido a las filas de los desamparados. Al mismo tiempo, la mujer expresó la simpatía de Adriana por su difícil situación familiar y ofreció lo que no se podía esperar de ella. Cariño, ¿qué tal si te ayudo? ¿Hablas en serio? Adriana respondió a una pregunta tras otra, frunciendo sus pobladas cejas. Por supuesto que sí. Al fin y al cabo, me encantan los niños, respondió con una sonrisa en la cara.
Por cierto, me llamo Paula. Me alegro de haberte conocido. Encantada de conocerte. Y soy Adriana. Realmente no había pensado en ello. Ya sabes, no te preocupes que estoy mal vestida, la interrumpió Paula. Esa es una historia aparte. Ya la contaré algún día. Y no tengas miedo de mí. No te robaré nada y no haré daño a los niños. Sin embargo, Adriana tenía serias dudas sobre esta mujer, ya que nunca la había visto antes y ni siquiera sabía a qué se dedicaba realmente. Además, podría haberse inventado un nombre para que hubiera menos preguntas. Adriana estaba desconcertada y no sabía si aceptar o rechazar la propuesta de Paula. Había un extraño frente a ella. Pero, al mismo tiempo, los ojos de la anciana irradiaban amabilidad. En ellos, Adriana vio un mar de positividad, como si la persona más cercana y querida la estuviera mirando. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza. ¿Y si hacemos un trato? ¿Habrá alguna trampa? Al mismo tiempo, Adriana se encontraba en una situación desesperada. Realmente no había nadie que cuidara de los niños, ni siquiera un amigo. La había llamado una vez y le había pedido que los cuidara, pero ella le había respondido que tenía una cita con un hombre interesante. En ese momento, Adriana pensó incluso en su vida personal, que hacía tiempo que había desaparecido y que era poco probable que apareciera alguna vez. En cualquier caso, hasta que los niños no alcanzaron la mayoría de edad, no valía la pena contar con ella en absoluto. Adriana era consciente de lo desesperado de la situación, por lo que se entregó por completo a su crianza. No podía hacer otra cosa. Su conciencia no se lo permitía. Tras sopesar los pros y los contras, Adriana aceptó la propuesta de Paula. No tenía otra opción, y Paula ni siquiera mencionaba el dinero. Daba la impresión de que la mujer iba a hacer de canguro de sus hijos de forma gratuita. Y esto solo significaba una gran generosidad de su parte. De hecho, Paula podría haber pedido fácilmente el pago y no hacer un gesto de buena voluntad. Pero no, eso no ocurrió. Y 20 minutos después estaban en casa de Adriana. El piso estaba ordenado, testimonio de la meticulosidad de la propia propietaria. Paula miró a su alrededor y dijo con cautela: «Esto es acogedor y cálido. Hacemos lo que podemos», respondió Adriana encogiéndose de hombros. «Entra, vamos a tomar un té». Los niños salieron al pasillo al oír el ruido. Inmediatamente se animaron y empezaron a preguntar: «¿Quién es usted, señora? ¿Nuestra abuela?» Paula tenía lágrimas en los ojos. Sacó un pañuelo del bolsillo y se limpió la cara. Al notar su confusión y excitación, Adriana respondió en broma a los niños: «Sí, es la abuela, solo por una hora». La última palabra no tuvo ningún efecto sobre ellos. Durante una hora siguieron sin entender lo que significaba. Lo principal que escucharon fue la abuela. Todo lo demás se quedó en el camino. Los niños sonrieron inmediatamente y abrazaron a la anciana. Estuvo a punto de llorar de nuevo por la sorpresa, pero consiguió contenerse. Paula miró a Adriana y se rió a carcajadas. La propietaria también se rió en respuesta. Al mismo tiempo, el pequeño Edgar recibió una dosis de medicina y se sintió un poco mejor. Adriana le tomó la temperatura por si acaso y no fue crítica. Después de darle a Paula un poco de té, empezó a prepararse para el trabajo y le dio instrucciones. «Si la temperatura de Edgar vuelve a subir, dale un jarabe antipirético». «De acuerdo, te escucho, no te preocupes», asintió. «Me aseguraré de que todo esté en orden». «Sí, todos los medicamentos están en esa estantería», siguió explicando Adriana y señaló a la estantería. «Por si quieres comer, y ya he dado de comer a los niños. Hay sopa en la nevera, así como chuletas y pasta. Además, la comida del bebé está en la mesa, en la cocina. Cristian sabe, te lo mostrará». «Puedes ir a trabajar sin preocupaciones, estarás bien. No he venido por la comida», intentó tranquilizarla Paula. Ella asintió. Adriana asintió y pensó por sí misma: «¿Cómo puedes no preocuparte? Son mis hijos». Al mismo tiempo, su instinto le decía que no se preocupara y su corazón no se estremecía. Todo decía que Paula no era capaz de hacer daño a nadie. Por lo tanto, Adriana podía ir a trabajar con la confianza de que no pasaría nada en casa. Pero mientras caminaba hacia el hospital, seguía teniendo pensamientos inquietantes y sobre todo sobre el hecho de que la vida había sido tan difícil. Desde la muerte de su marido, no ha sido fácil para ella.
No había ninguna ayuda que encontrar. No había nadie que conociera que pudiera darle un fuerte apoyo. En general, era una situación sin salida de la que tenía que salir lo mejor posible. Adriana no podía ni imaginar lo que habría pasado si se hubiera rendido. Lo más probable es que los problemas de la vida la hubieran aplastado y los niños hubieran tenido que ser colocados en algún lugar, porque no habría habido forma de criarlos. Sin embargo, Adriana consiguió evitar todo esto en gran medida, y todo gracias a Mauro, que, aunque era huérfano, sabía encontrar una salida a cualquier situación. Recuerdo que necesitaban urgentemente pagar el tratamiento de su hijo mayor. Adriana llamó a todos sus conocidos, pero no pudo reunir el dinero. El marido de Adriana hizo un trato con un vecino que siempre les había odiado, para que le ayudara a construir un garaje. El vecino curiosamente aceptó y Mauro acabó ganando dinero para la medicina. De hecho, se había superado a sí mismo por el bien del niño. Adriana lo recordó, y ahora, cuando tenía que pensar en quién cuidaría a los niños, también dejaba de lado sus principios y preocupaciones. Sus padres hacía tiempo que habían bebido, y no tenía sentido esperar ayuda de ellos. Pero en los viejos tiempos, cuando aún estaban sobrios, Adriana tampoco había visto mucho bien. Su madre se lo había dicho en su momento. Si estás casado ya eres mayor, así que puedes ocuparte de tus propios problemas como quieras. ¿Cómo podría esperar alguna ayuda después de eso? Naturalmente, Adriana se dio por vencida y terminó toda comunicación con ellos. Le daba vergüenza incluso acercarse a ellos. Con estos difíciles pensamientos se apresuró a trabajar. Pero por mucho que acelerara el paso, seguía llegando tarde. El jefe del departamento, Alejandro Tlatoa, la recibió en la sala de espera. «Pesadilla, ¿dónde has estado caminando, querida?». Su mirada amenazante hizo que Adriana se estremeciera. «Si vuelve a ocurrir, te despediré o te quitaré la bonificación». Adriana estuvo a punto de llorar en respuesta, pero se contuvo. Inmediatamente el pensamiento pasó por su cabeza. ¿Qué es este bono? Centavos, si quiere quitárselos el muy asqueroso. Por supuesto, no lo dijo en voz alta. «Lo siento, Alejandro Tlatoa, no volverá a ocurrir». Haciendo una reverencia casi a sus pies, Adriana se coló en su armario. Su compañera Esmeralda, que había llegado a trabajar aquí hace solo un par de meses, ya se estaba cambiando de ropa. También fue enfermera, porque no había otros puestos disponibles. Al ver a una jadeante Adriana, preguntó con una sonrisa en la cara. «Hola, ¿por qué respiras tan fuerte? ¿Te perseguían los lobos?» «Hola, ojalá», dijo Adriana negando con la cabeza. «Corrí al trabajo, pensé que lo lograría, pero llegué tarde y el señor Tlatoa resultó estar en la sala de emergencias». «¿Y cómo fue eso?», me preguntó con sorna mi compañero. «No preguntes, Esmeralda, no es bueno». Adriana hizo un gesto con la mano. Me amenazó con despedirme si volvía a llegar tarde. «Puede que sí», dijo Esmeralda con tristeza. «Espero que todo vaya bien», contestó Adriana con molestia en la voz. «Escucha, sigo olvidando preguntarte, ¿con quién dejas a los niños cuando te vas a trabajar?» «Normalmente con Cristian, mi hijo mayor», respondió Adriana con inseguridad. «Pero hoy una mujer me ayudó, o más bien una mendiga, supongo que esa es la palabra correcta. La conocí por casualidad en la calle, me salvó de la muerte». «¿Y cómo es eso?» «Intenté cruzar la carretera en un lugar equivocado, donde todos solemos hacerlo, y casi me atropellan». «¿Qué regalo del destino? ¿Y qué? ¿Después de eso la invitaste a tu casa?» «Sí, acordamos que ella cuidaría a los niños. Además, Paula parecía una mujer decente. No vi ninguna identificación, pero parecía tener unos 60 años. No creo que la gente de esa edad sea capaz de ninguna mezquinidad». «Oh, simplón, ¿crees al primer hombre que ves?». El socio se rió en su cara. «¿Estás loco? ¿Dejar a los niños con cualquiera? Seguro que ya han robado en tu piso y los niños corren hambrientos llamando a su madre». No, ella no haría eso», dijo Adriana moviendo la cabeza negativamente. «Muy bien, como quieras. Vamos a trabajar o Alejandro Tlatoa nos despedirá de verdad». En un principio no tenía nada que temer mientras tanto, ya que el trabajo de enfermera requería toda su energía y sus nervios, y la paga era una miseria. Y no había mucha gente en la ciudad que quisiera cuidar a los enfermos. Al mismo tiempo, no había mucho donde elegir, así que tenía que trabajar donde hubiera al menos un sueldo fijo.
Adriana se dirigió a las salas mientras Esmeralda se puso a limpiar el suelo del pasillo. Mientras limpiaba las salas, seguía pensando en cómo estaban sus hijos. Las dudas de su compañero sobre Paula eran como una espina clavada. Adriana empezó a preocuparse por si les había pasado algo. En un momento dado se preguntó si su amiga tenía razón. Al mismo tiempo, su intuición le decía que sus preocupaciones eran en vano y que solo se estaba dando cuerda en sí misma, causando aún más problemas tanto emocionales como bastante tangibles. Al no darse cuenta de las zapatillas abandonadas por alguien cerca de una de las camas, casi tropieza con ellas. El equilibrio se mantuvo, pero el bote de aseo del paciente, con los restos de lo que había en él, cayó estrepitosamente al suelo. Una anciana acostada en una cama vecina refunfuñó y llamó a un médico. Unos minutos más tarde, el jefe del departamento entró y preguntó: ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el ruido? «Calla tu enfermera que no deja dormir», murmuró la anciana. ¿Qué pasó, Adriana? Estrictamente se le preguntó al jefe del departamento. «No me di cuenta de las zapatillas de alguien, casi me caigo», trató de explicar Adriana. La olla se me cayó de las manos, eso es todo el ruido en la habitación. Muy bien, te estoy amonestando, sigues trabajando bien. El jefe de la sala le hizo un gesto con el dedo y salió de la habitación. El incidente había terminado, pero al mismo tiempo Adriana se quedó con un residuo amargo en su alma. Había recibido un castigo verbal por hacer su trabajo con diligencia. Una vez más, Adriana se convenció de que el trabajo de enfermera era ingrato. Saliendo de la habitación, se apoyó en la pared y lloró suavemente. Esmeralda estaba lavándose cuando la vio en ese estado. «¿Qué ha pasado? ¿Quién te ha hecho daño?» «Como siempre, me metí en medio», dijo Adriana entre lágrimas y le contó a su compañero de lo que había ocurrido en la habitación. «Sin conciencia alguna, podrían haber dado las gracias». Esmeralda negó con la cabeza, refiriéndose a los pacientes. «Por otra parte, a su edad era de esperar, y algunos de ellos no están contentos de vivir hasta esa edad. Ya deberían estar jubilados, pero no los dejan». «No me digas», la animó Adriana, un poco aliviada. «No puedo evitar pensar en mí mismo como un anciano, y es difícil para ellos, y seguimos sin entenderlos». Ahí terminó la conversación sobre el incidente en la sala, porque apareció el jefe de sala y las miró fijamente. Esmeralda pasó a fregar los suelos y Adriana siguió recorriendo las salas. Las cosas se pusieron interesantes con el director de la sala, Alejandro Tlatoa, ya que resultó que simpatizaba con Adriana y trató de cuidarla, pero tenía hijos y una esposa y soñaba con hacer de una enfermera su amante. Adriana lo sabía y rechazó sus avances de todas las maneras posibles. No tenía intención de convertirse en concubina, ni quería tener nada que ver con un hombre tan inestable. Con él era difícil esperar algo bueno. Alejandro estaba furioso por esto. No entendía por qué Adriana se resistía. Después de todo, le había ofrecido su amor y sus regalos, prometiendo hacerla una reina. «Haré cualquier cosa por ti», dijo cuando se quedaron solos. «No, prefiero estar sola que contigo», sacudió la cabeza negativamente. Adriana hizo enfadar al jefe del departamento, y siempre buscaba algo de lo que quejarse. La tardanza de hoy, en cambio, no ha tenido ningún efecto. Alejandro Tlatoa solo amenazó con despedirla, pero nada pasó de las palabras. Podría decirse que fue paciente con Adriana, salvo que ella no estaba dispuesta a aceptar sus avances. La enfermera no podía ni pensar en involucrarse con un hombre casado. Adriana soñaba con un gran amor, con que todo fuera mutuo. Sus libros favoritos eran las novelas femeninas. En ellas encontró consuelo y una salida para sí misma. Al mismo tiempo, Adriana no creía en los cuentos de hadas sobre príncipes en caballos blancos. Las chicas jóvenes se burlaban de ellos. A su edad le daba vergüenza pensar en los regalos de la fortuna. Solo confiaba en su propia fuerza. Cuando terminó sus rondas, se unió a su compañera y juntas fregaron los suelos mucho más rápido. Después, las enfermeras volvieron a sus habitaciones. «Te aconsejo que lo ignores», dijo Esmeralda mientras encendía la tetera. «Si te refieres a Alejandro, ya me he olvidado de él», dijo Adriana. «Vamos a comer rosquillas, están frescas y no rancias». Haciendo su trabajo, Adriana no se dio cuenta de que era por la mañana y se acercaba el final del turno.
Miró su reloj y bostezó involuntariamente, murmurando para sí misma: «Otra noche ha pasado». «¿Dijiste algo, Adriana?», le preguntó de repente Alejandro Tlatoa, acercándose por detrás. «Me alegré por los pacientes», dijo Adriana con seguridad, sin ninguna duda. «Por supuesto, están bajo mi supervisión». Alejandro se dio un golpecito en el pecho. ¿Quién lo dudaría? Adriana no respondió, solo asintió. Al mismo tiempo, apenas tuvo fuerzas para no reírse. Parece que el jefe del departamento le gustaba golpearse el pecho y demostrar que era el mejor. Por otro lado, simplemente no había nadie que cuestionara sus habilidades profesionales. Después de esperar que terminara su turno, Adriana se cambió rápidamente de ropa y se fue corriendo a casa. Ni siquiera se despidió de Esmeralda. Pasando corriendo por delante de ella, su compañera lo hizo por las dos. «Adiós a ti, adiós a mí». La enfermera sacudió la cabeza y salió también del edificio del hospital. Mientras corría hacia su casa, el corazón casi se le sale del pecho. Adriana estaba muy preocupada por los niños. No sabía cómo habían pasado la noche, sobre todo porque no tenía un teléfono de repuesto. Al mismo tiempo, Adriana esperaba que Paula no hubiera hecho nada malo. Algo le decía que sí. Corriendo hacia el patio y deteniéndose en la entrada para recuperar el aliento, lo primero que hizo fue mirar por las ventanas. El conducto de ventilación de la cocina estaba abierto y de él salía un vapor blanco. Y el primer pensamiento que se le vino a la mente fue: debe estar cocinando algo. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando encontró las tortitas en la mesa? Los niños salieron inmediatamente de sus habitaciones. Parecían bien alimentados y limpios. Parecía que el invitado ya les había dado de comer. Para ser sincera, Adriana se sorprendió al ver algo así. «¡Haces milagros, Paula!». El hijo mayor, Christian, trajo al pequeño Edgar en brazos y dijo con orgullo: «Mamá, está mejor, ya no tiene fiebre». Adriana acercó sus labios a su frente y se sorprendió al comprobar que no estaba caliente. «Llevaba toda la mañana con fiebre». Sacudió la cabeza. «Le hice una compresa de hierbas», dijo la anciana. «El jarabe también era bueno, pero la medicina popular era mejor». «No sé qué decir», dijo Adriana confundida. «Pensé que sería desorden y suciedad. ¿Eso es lo que querías decir?». Paula añadió a sus pensamientos. «Bueno, no exactamente, pero algo así», asintió Adriana. «Ahora no puedo creer lo que ven mis ojos». «No te sorprendas tanto. Te prometí que todo se solucionaría», dijo Paula, inclinando la cabeza hacia un lado. «Siéntense y tomen sus panqueques. Los niños son alimentados por el camino, pero hay suficiente para todos si quieren más». Adriana no pudo evitar el llanto y luego abrazó a Paula. «Simplemente eres mi ángel de la guarda». Estas palabras fueron un bálsamo para el corazón de Paula. Una vez que las mujeres se calmaron, se sentaron a tomar el té y las tortitas. Estaban tan deliciosos que Adriana no se dio cuenta de que se comió 3 en un minuto. Tras saciar su hambre matutina, preguntó con cautela: «Perdona que le pregunte, pero ¿cómo ha acabado en este puesto?». «Sabes, Adriana, no hay mucho que contar». Paula se encogió de hombros. «No recuerdo mucho. Me desperté en una zanja sin papeles ni dinero. Fue hace casi un año. Mi cabeza estaba rota. Apenas podía ponerme de pie». «¡Qué horror! ¿No había nadie más por ahí?». Con las manos pegadas a la cara, Adriana preguntó con pesar en su voz. «Me recogieron unos vagabundos y me llevaron a la choza. Recibí ropa de ellos porque la mía se había estropeado. No tenía ni idea de cuánto tiempo había estado en la cuneta y tenía que ponerme lo que me habían dado, ya que no tenía otra opción». «¿Cómo ha sucedido eso?». «No lo recuerdo, Adriana. No recuerdo nada en absoluto», dijo Paula negando con la cabeza. «¿Has probado con la policía?», continuó preguntando a Adriana. «¿Estás bromeando? Fui allí y expliqué mi situación, pero ni siquiera me tomaron nota». «No entiendo, ¿hemos dejado de proteger a las personas?». Adriana se sorprendió. «Había un policía allí, me mandó a la mierda y también dijo que le impedía ayudar a la gente decente». «Dime, Adriana, ¿no soy una persona decente y no merezco respeto?». La mujer volvió a llorar y entonces Adriana le entregó un pañuelo. «No, no lo eres una buena persona», aseguró Paula.
Probablemente solo te has topado con un policía desalmado. Si no eres un familiar o un amigo, esperarás tu turno durante mucho tiempo. Seguramente por eso me fui sin ayuda, Adriana. La mujer negó con la cabeza. Lo siento por ti. Eres un prisionero de tus circunstancias. En cuanto a la policía, es un sistema que parece imposible de erradicar. En el fondo, Adriana no era comprensiva. Estaba enfadada porque Paula no podía recibir ayuda. La mujer había perdido la memoria y se encontraba al margen de la vida. Tras reflexionar sobre sus problemas, Adriana sugirió: «Quédate con nosotros, hay suficiente espacio, y los niños, según tengo entendido, están contentos de verte». «¿Estás segura de esto?» «Solo quería ayudar un poco», preguntó Paula con cautela. «Te estoy muy agradecida, así que te pido que sigas cuidando de los niños», insistió Adriana. «Se podría decir que los niños se quedan solos a menudo». «De acuerdo, lo entiendo. Estoy de acuerdo». Paula asintió. «Además, no tengo otro sitio al que ir de todas formas». «Pero es demasiado pronto para rendirse», dijo Adriana. Una sonrisa de felicidad apareció en el rostro de Paula al ver que ahora podía vivir en condiciones humanas y no tener que preocuparse por encontrar comida. Una vez acordado lo que había que hacer y en qué momento, Adriana siguió trabajando en silencio. El jefe de sala seguía intentando atender a la enfermera, pero cada vez se topaba con un muro de distanciamiento, como si se golpeara la cabeza contra él. Adriana no quería tener nada que ver con él, así que evitó a Alejandro Tratoa si podía. Al mismo tiempo, su compañera Esmeralda no dejaba de burlarse del mendigo. Un día estaban sentadas en el estudio y ella preguntó: ¿Ya han robado todo el piso? «Dios mío, ¿de dónde sacas esa idea?», respondió Adriana. «Tenemos una relación idílica. Nunca he conocido a nadie que pueda ayudar así». «No es de extrañar, hay demasiados en todas partes», replicó Esmeralda encogiéndose de hombros. «Nombra a una persona que pueda ayudarte», sugirió Adriana. Ya sabes, yo... Esmeralda dudó en responder. «¿Ya ves? Y no creo que nadie lo haga si no hay un beneficio directo». «¿Sabes, amiga mía? Tienes razón», asintió Esmeralda. «Y siento haberte gritado lo de la mendiga. Se llama Paula y tiene edad suficiente para ser tu madre también», la corrigió Adriana. «La vida ya la ha llevado al fondo. Tú y yo también estamos cotilleando». Está bien, me callaré». «Muy bien, vamos a trabajar». Adriana le dio una palmada en el hombro y se pusieron a hacer sus deberes. Esta conversación ha sido la última que ha preocupado a Paula de esta manera. Esmeralda ya no intentó meterse con Adriana. Por el contrario, se preguntaba cómo le iba y cómo le iba a ella. Su compañera también parecía simpatizar con ella, sobre todo desde que Adriana le dijo que Paula había perdido la memoria. Siempre que era posible, la amiga pasaba las cosas por Adriana para su invitado. La madre de Esmeralda había muerto hacía 6 meses y le sobraba mucha ropa. No se atrevió a tirarlos y luego el propio azar ayudó a ponerlos en práctica. Paula le dio las gracias a Esmeralda y la invitó a tomar una taza de té y un pastel. La anciana sabía cocinar, pero no podía recordar de dónde había sacado sus habilidades culinarias. Había pasado 3 semanas desde su llegada al piso de Adriana. En ese tiempo, Paula se había adaptado completamente a la vida normal. Además, los niños también se acostumbraron a ella y curiosamente la llamaban abuela. Pensaban que había estado fuera durante un tiempo y que ahora había vuelto. Sobre todo porque su madre ni siquiera pensó en refutar sus suposiciones, y así vivían como una gran familia. Pero pronto ocurrió un acontecimiento que los desequilibró por completo. Los médicos descubrieron que su hijo mayor tenía un defecto cardíaco. Ya se había quejado de malestar y dolores de cabeza y ahora el médico se mostró directamente sorprendido por el diagnóstico. Naturalmente, Adriana empezó a correr en busca de dinero para una operación. El hospital dijo que si no se hacía lo antes posible, sería una bomba de relojería. En tal caso, nadie podría garantizar lo que sucedería después. Los doctores simplemente levantaron las manos. Hacían lo que podían, por supuesto, pero sus opciones tampoco eran ilimitadas.
Adriana solo podía esperar que la organización benéfica en la que solicitó ayuda le ayudara. Incluso allí prometieron apoyarla si se recaudaba la cantidad necesaria. Pasó el tiempo, pero no hubo avances en este sentido. Adriana estaba literalmente dividida entre el hogar y el trabajo. También pensaba en el misterio de Paula, que había perdido la memoria. Era imposible que no tuviera parientes. Claramente, alguien tenía que estar buscando a esta mujer. Adriana aún no sabía quién y dónde, pero esperaba averiguarlo lo antes posible. También quería ayudar a Paula a encontrar a su familia. En un momento en que tenía que recaudar dinero para la operación de su hijo, Adriana reclutó voluntarios para buscar a los familiares de su invitado. Les contó brevemente lo que había sucedido y les proporcionó las fotos de su teléfono cuando tomó la foto de Paula. Los voluntarios prometieron ayudar. «Haremos todo lo posible», le aseguró su jefe de equipo, Rafael. «No tenemos a nadie más en quien confiar», respondió Adriana. «Mi hijo necesita una costosa operación, así que estoy corriendo como una ardilla en una rueda». «Tal vez podamos ayudarte con eso también», preguntó Rafael con cautela. «No, gracias. Puedo hacer lo que estás haciendo». Adriana negó con la cabeza. Los voluntarios lo buscaron y se mantuvieron en contacto con Adriana. Sin embargo, no había mucho que compartir por el momento. Nadie conocía a Paula en los lugares que los vagabundos solían visitar. Les mostraron sus fotos, pero se limitaron a negarlo, repitiendo la misma frase: «No sabemos nada, no sabemos nada». Era increíble que Paula hubiera pasado tanto tiempo entre ellos y no se hubieran acordado de ella. O tal vez no querían involucrarse por miedo a ser llevados a la policía. Después de todo, muchos de ellos ya tenían problemas con la ley. Por ejemplo, no tenían documentos. A los vagabundos no les molestó este hecho, pero la policía podría estar seriamente interesada. La mayoría de las veces, si pillaban a un indigente sin documentación, lo pasaban por la base de datos y luego, si no había problemas con la ley, lo mandaban a la cárcel durante 15 días para que se lo currara. Y por eso los indigentes no hicieron contacto. Por otro lado, no habrían podido decirles nada que valiera la pena de todos modos. La propia Paula dijo que se despertó en una zanja, pero no recordaba cómo había llegado hasta allí. Era un círculo vicioso del que aún no había salida. Al mismo tiempo, la búsqueda no se detuvo. Los voluntarios habían prometido hacer todo lo posible. Mientras tanto, la propia enfermera trató de buscar. Adriana utilizó las redes sociales y otros recursos de internet. Paula observó sus acciones y solo se lamentó. «No creo que vaya a funcionar». «¿Por qué crees que es así?», preguntó Adriana. «Si tuviera parientes cariñosos, aparecerían de alguna manera con su búsqueda», respondió Paula con ironía. «Intentaré encontrarlos si no te importa», continuó Adriana. «Por supuesto, estoy a favor. Además, no me siento cómodo haciendo esto yo mismo». Paula bajó la cabeza disculpándose. «No seas tan pesimista», dijo Adriana. «No estás avergonzando a nadie. Mira qué contentos están los chicos con tu llegada. Es un cuento de hadas, no la realidad. Tal vez tengas razón y debas buscar gente que esté tan preocupada por mí como tú», convino Paula. «Exactamente. No debemos rendirnos», confirmó Adriana sus intenciones. Continuó su búsqueda. Pronto se dio cuenta de esto en el trabajo. Esmeralda le había apoyado, pero el resto del personal se había burlado con sarcasmo. Y algunos de ellos incluso hicieron girar sus pulgares diciendo: «Estás loca por ayudar a una pobre mujer. Es una mujer normal y corriente con las dificultades de la vida», trató de tranquilizarles Adriana. «Así que estás juzgando desde tu propio campanario». En general, casi todos en el grupo, con la excepción de Esmeralda de nuevo, pensaron que el mendigo solo estaba jugando con su cabeza. Intentaron disuadir a Adriana de seguir buscando. Incluso se ofrecieron a meter a Paula en un albergue para indigentes, pero la chica se negó y les dijo groseramente que se metieran en sus asuntos. No era el tipo de persona que se detiene ante las dificultades. Adriana creía que tendría éxito y se encontraría con los familiares de Paula. No dejó de recaudar dinero para la operación de su hijo.
Incluso empezó a trabajar como limpiadora a tiempo parcial. Sin embargo, aún no era suficiente. Con el paso del tiempo, Adriana vio que su hijo aguantaba, pero cada vez le costaba más mantener la calma. Christian amaba a su madre, así que se convenció de que ella encontraría el dinero para la operación y ya no tendría que vivir en constante expectativa del trágico final. Al mismo tiempo, Alejandro Tlatoa llevó a Adriana a un ataque de nervios con sus insinuaciones. Ella no tenía tiempo para pensar en juegos de amor y él no dejaba de hacerlo, así que ella le respondió de forma grosera. Alejandro Tlatoa, déjame en paz o te demandaré por acoso. Ya tengo bastantes problemas y ahora me estás siguiendo. ¿Has perdido el miedo?, gritó con espuma en la boca. Te ha lavado el cerebro esa mendiga. Despierta, no vale la pena el esfuerzo. Estás perdiendo el tiempo. Hay algo malo en tu cerebro. Tienes una esposa, puedes molestarla. Y en cuanto a la mendiga, como la llamaste, es tan humana como el resto de nosotros, como tú. ¡Hoy te atraparé! El jefe del departamento se enfadó e intentó agarrarla. En ese momento, el personal ya había empezado a reunirse en el pasillo. Oyeron el ruido y decidieron preguntar qué pasaba. Se sorprendieron al ver un enfrentamiento entre Alejandro Tlatoa y la enfermera. Naturalmente, no podían faltar. ¿No tienen suficiente trabajo que hacer?, les gritó Alejandro Tlatoa. Y tú gritas más fuerte para que te oigan los pacientes, se burló Adriana. Bueno, ya no trabajas aquí, concluyó el director. Te he despedido, recoge y vete. Bien, como tú digas. Los empleados chasquearon la lengua sorprendidos y empezaron a susurrar. No habían esperado un clímax así. Todo el mundo esperaba que el jefe del departamento se calmara y que el conflicto se resolviera a los ojos de todos los subordinados. Y ahora no podía contar con su lealtad a la hora de tratar asuntos difíciles. Sin embargo, esto ya no molestó en absoluto a Adriana. Recibió su salario por el tiempo trabajado y dejó el hospital. Pero antes de despedirse de todos, hizo una visita a su antigua compañera. Se sorprendió cuando se enteró de lo que había sucedido. Esmeralda estaba en otra ala del hospital en ese momento. No puedo creer que haya hecho eso, se indignó. Vamos, está bien, todo va a salir bien. Estaré bien. Adriana la tranquilizó, o tal vez a ella misma. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Esmeralda. Voy a buscar otro trabajo. Intentaré conseguir un trabajo en una clínica privada, respondió Adriana. Pero se necesitan contactos para trabajar allí, dijo Esmeralda encogiéndose de hombros. Lo sé, ya se me ocurrirá algo, asintió Adriana. No te preocupes, estaré bien. He pasado por cosas peores que esta. La vida no se detiene. Eres optimista, dijo Esmeralda sorprendida. A veces me sorprendo, sonrió Adriana. Cuando no hace mucho, al morir Mauro, no sabía cómo seguir viviendo. Parecía que el mundo entero se había oscurecido y que la tierra se había vuelto del revés. No sabes lo que es estar sola con 4 hijos. Sí, la verdad es que no tengo ni idea, dijo Esmeralda encogiéndose de hombros. Todavía no tengo hijos. No pasa nada, siempre que mantengas el ánimo. Le guiñó un ojo a Adriana y salió del hospital. Ya no tenía ninguna conexión con ese lugar. Es cierto que es una pena que su mandato haya llegado a su fin. Adriana, en cambio, tenía muchos problemas que debían ser resueltos con urgencia. El otro día se enteró por unos voluntarios de que habían encontrado información. Al darse cuenta de que tendría que comunicarse con la familia, Adriana acudió a los voluntarios, pero solo proporcionaron la dirección del hijo de Paula, y parecía estar buscando a su madre. Santiago vivía a unos 90 kilómetros, en un pueblo vecino, así que Adriana naturalmente tenía una pregunta razonable. ¿Por qué no pudo encontrarla? Bueno, no lo sabemos. Nos lo encontramos por casualidad. ¿Cómo es eso? Pues bien, Santiago llegó hasta allí para adoptar a la gata, que echaba de menos a su dueño y no dejaba en paz a nadie. ¿Qué tiene que ver el gato con todo esto?, preguntó Adriana. Era el gato de Paula, continuó Rafael.
En el refugio, Santiago había compartido el problema de su gato con uno de los empleados y a través de él hemos encontrado al hijo de Paula. Si no hubiera traído al gato, ¿habríamos seguido buscándolo? Supongo que sí. Rafael asintió. Aquí tienes la dirección de Santiago. Ve a darle la buena noticia. No queríamos hacerlo nosotros. Pensamos que harías una sorpresa. Sí que era una sorpresa, aceptó Adriana. Gracias, chicos. Les debo una. Fue divertido para nosotros participar en la búsqueda. Rafael lo rechazó. Adriana cogió un folleto con la dirección de Paula. Naturalmente no le dijo nada. Quería estar segura de que era realmente el hijo de Paula. Después de lo que Rafael había dicho sobre el refugio y el gato, Adriana sospechó que Santiago podría haberse deshecho de su madre. Si el gato le hubiera molestado, no habría sido difícil enviar también al hombre al otro lado. Podría haberla metido en una residencia de ancianos, así que Adriana fue a ver a Santiago. Iba a visitar la ciudad vecina, pero antes había dado instrucciones a Paula. No los mimes demasiado con dulces, ya se acostumbrarán. ¿Estarás mucho tiempo fuera, Adriana?, preguntó Paula con cautela. Creo que será un día, tal vez 2, como mucho, respondió Adriana pensativa. Inmediatamente los niños salieron y abrazaron a su madre. Ella les devolvió la sonrisa y los besó a todos, pero por supuesto el pequeño Edgar y el mayor Christian fueron los que más se llevaron. Los chicos también sonrieron, excepto el de Christian, que estaba un poco tenso, pero se contuvo por no molestar a su madre, que iba a hacer algo impresionante. Adriana se despidió desde el taxi y bajó la cabeza con tristeza y llorando. En ese momento se le vino encima, como si todos sus problemas se le vinieran encima de una vez. Bajo el peso de los pensamientos sombríos, se dirigió a la estación de tren para tomar el primer vuelo a la siguiente ciudad. Tardó unas 3 horas en llegar. Cerca de las 2 de la tarde, Adriana llegó a la dirección. Era una lujosa casa de 3 plantas, que le parecía un palacio, porque Adriana nunca había visto nada tan bonito. Temblando como si estuviera helado afuera, Adriana se dirigió a la puerta y tocó el timbre. Unos minutos después, se oyeron pasos y un hombre de entre 30 y 35 años apareció en la puerta. Miró a Adriana y luego sacudió la barbilla como para preguntarle quién era y qué quería aquí. Adriana se quedó confusa durante unos segundos, pero luego se recompuso y sacó una fotografía de su bolso. El propietario se quedó sorprendido cuando lo vio. ¿De dónde lo ha sacado y dónde está mi madre? Le temblaban las manos. Está bien, la tengo, respondió Adriana. Pero tengo curiosidad por saber cómo acabó Paula en una ciudad extraña. Paula Aguilar, la corrigió el hombre. Ah, sí, no lo sabía, respondió Adriana. ¿Eres Santiago? ¿Sí entiendo bien? Sí, ¿cómo sabes mi nombre? El hombre respondió con una pregunta. Soy Adriana, por cierto, y he encontrado a tu madre. O más bien, nos hemos encontrado por casualidad. Entra, vamos a hablar. La invitó Santiago y la dejó pasar. Adriana entró y se sorprendió aún más. La belleza exterior eran solo flores. El verdadero brillo estaba en el interior de la casa. Había muebles y cuadros antiguos y baldosas de mármol en el suelo. En general, el señor de la casa sabía claramente cómo organizar su hogar de forma acogedora y confortable. Se dio cuenta de la confusión de su invitado y le dijo con cautela: todo es de mi padre, que era un conocedor de las antigüedades. Ya veo, asintió Adriana. Pensé que lo habías comprado todo. No, yo solo soy un empresario de tamaño medio, dijo. Mi padre no se dedicaba al comercio, pero yo sí. Él hacía lo que le gustaba y yo hacía negocios. Eso está muy bien, dijo Adriana. Pero lo que no entiendo es cómo desapareció tu madre. Sucedió hace 1 año, comenzó a decir Santiago. Le compré a mi madre un billete para el mar. Ella quería ir allí desde hace mucho tiempo, pero poco después de que se fuera, desapareció. No contestó el teléfono y no supe qué hacer. ¿Has intentado buscarla?, preguntó Adriana. Por supuesto. Conduje por toda la ciudad, pero sin resultados, asintió Santiago. Qué raro.
Con tu dinero no puedes encontrar a la madre, dijo Adriana pensativa. No mires todo este lujo, repitió Santiago. No soy un magnate para tirar el dinero. Entiendo. Adriana asintió. Vamos a ver a tu madre, a ver si se acuerda de algo. ¿Y su memoria?, preguntó Santiago con horror. No lo sé, tal vez tenga amnesia después de la apoplejía. Adriana se encogió de hombros. ¿Fue golpeada? Demasiadas preguntas, te vas a enterar en el momento. Vale, arranco el coche y llamo a Juana. Le digo que tengo que hacer unos recados, dijo Santiago y empezó a prepararse. ¿Y Juana quién es? Si no es un secreto. Podría decirse que es mi prometida, respondió inseguro. ¿Por qué has respondido con tanta vacilación?, volvió a preguntar a Adriana. Verás, no podemos casarnos, respondió Santiago con tristeza. ¿Qué es lo que te detiene? En primer lugar, la desaparición de mi madre. Pasó a enumerar otros problemas. Bueno, le dejé claro que mientras no se encuentre a mi madre, no hay boda. Eres demasiado duro con ella. Adriana negó con la cabeza. Podrías haberte casado, después de todo el tiempo que ha pasado. No hablemos de mi prometida, es muy importante para mí encontrar a mi madre ahora. 3 horas más tarde llegaron a la ciudad natal de Adriana. Ella estuvo en silencio todo el camino, escuchando música por los altavoces, y él tuvo tiempo de llamar a su prometida y decirle que se había ido por negocios. Finalmente, cuando llegaron a su piso, Adriana preguntó en voz baja: ¿Estás preparado? Sí, vamos. La llave giró en el ojo de la cerradura un par de veces. Hubo un clic y luego el chirrido de la puerta al abrirse. Después de unos segundos, Paula miró hacia el pasillo. Al verla, Santiago gritó a todo el piso: ¡Mamá! ¡Dios mío, estás viva! Adriana, ¿es mi hijo? Atónita, Paula le señaló y lloró. Sí, es él, Paula Aguilar. No puede ser, hijo mío, no me lo creo. Seguía llorando Paula. Soy yo, mamá. Soy Santiago, tu propio hijo. La rodeó con los brazos e intentó abrazarla. Paula no se apartó y abrazó también a Santiago. Aunque Adriana había esperado que la reunión fuera más modesta, al menos teniendo en cuenta que su invitada tenía problemas de memoria, no debía contar con sus emociones para nada. Sin embargo, las cosas fueron diferentes. Paula lloró cuando supo que su hijo estaba frente a ella, y en el mismo instante habló en voz alta. Cierto, lo recordé, todo fue culpa de tu prometida. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Santiago con indisimulada sorpresa. Espera, no me siento cómoda. Paula agitó las manos y comenzó a agacharse. Santiago y Adriana levantaron a Paula y la llevaron al sofá. Los niños estaban viendo ruidosamente la televisión en ese momento, pero luego se callaron abruptamente. Mirando a su madre, asintieron y dejaron de hacer ruido. Tras recuperar el aliento, Paula miró a todos con ojos llorosos y murmuró: No deberías haberte metido con ella, hijo. Sabía que habría problemas. El estrés de verle le había hecho recordar los acontecimientos de hace un año. Resultó que Paula se había ido realmente al mar. Había estado deseando relajarse en la cálida arena y tomar el sol del sur. Santiago había comprado un billete y a un buen hotel, el cual estaba solo a 5 minutos a pie del mar. Pensó que le había hecho el regalo a su madre. La prometida de Santiago era la culpable de sus problemas. Fue ella la que había hecho que sus conocidos golpearan a Paula en la cabeza. Pero también habían conseguido despedirse. Recuerda, vieja lisiada, ¿a dónde vas? Deja a Juana en paz y no los molestes con Santiago, dijo Paula. ¿Hablas en serio, mamá?, preguntó el hijo con horror. Sí, aunque suene extraño, pero tu Juana quería matarme, asintió Paula. Entonces le dijo que había estado en contra de su relación desde el principio. Paula vio a través de esta Juana y sintió en su corazón que habría problemas. Por eso insistió en que hicieran un acuerdo prenupcial. Santiago seguía dudando de tales formalidades, pero su madre le convenció de que era lo mejor,
y finalmente aceptó. La novia, en cambio, se negó rotundamente. Santiago incluso tuvo que persuadirla para que aprobara el contrato de matrimonio. Pero entonces mamá se hizo a la mar y desapareció. Sabía que su relación no iría bien. «Lo siento, mamá, por Dios», gritó Santiago. Estaba ciego como un gatito, no podía ver nada a mi alrededor. Al menos ya tienes los ojos abiertos, intervino Adriana. ¿Qué vas a hacer con Juana? Lo decidiré ahora, contestó Santiago enfadado y empezó a llamar a alguien. Resultó que había pedido a sus amigos que sacaran a su prometida, ahora su ex prometida, toda la información sobre el asesinato de su madre. Bajó su presión y, temiendo por su vida, confesó y delató a sus cómplices. Pronto fueron detenidos y durante la investigación declararon que Juana lo había planeado todo. Ella fue la que les animó a esperar a Paula Aguilar en una estación cercana y matarla. Lo hicieron, pero no se arriesgaron y escoltaron al tren a 90 kilómetros de su ciudad. Allí, Paula se bajó en la estación a comprar agua. Eligieron su momento, golpearon y saludaron antes de acabar con ellos. Pero alguien los asustó. De todos modos, tiraron el cuerpo de Paula en una zanja. Sacaron los documentos y el dinero y huyeron, cubriendo así sus huellas para que, en todo caso, el caso fuera investigado en otra ciudad. Sin embargo, Juana fue informada de que el caso estaba hecho y recibió dinero de ella. Santiago se quedó de piedra cuando se enteró. Por supuesto que una boda estaba descartada. Ni siquiera acudió a la cita que le había pedido Juana. Para él, ella era una cosa del pasado, al igual que lo que una vez los había unido. Ahora, toda la banda se preparaba para ser juzgada y responder por el crimen que habían cometido. El investigador prometió que recibirían las máximas condenas. Paula no tardó en recuperar toda la memoria y se alegró de saber que durante todo este tiempo su hijo había estado esperando. Se llevó el gato del refugio de animales, ya que aún no había tiempo de encontrar nuevos dueños. De alguna manera, su relación con Adriana había cobrado vida propia, sobre todo porque su madre la había aprobado. Pero también le había pedido a su hijo que hiciera todo lo posible por salvar a Christian. Santiago encontró buenos médicos y llevó al niño a una clínica especializada. Allí le examinaron y le aseguraron que una operación podría salvar la vida de Christian. Adriana estaba muy preocupada por su hijo. Venía a verlo todos los días y rezaba a Dios para que todo saliera bien. Los médicos llevaron a cabo la operación y fue un éxito. Una noticia alegre llegó a la familia. Todos los hijos de Adriana adoraban literalmente a Santiago por haber salvado a su hermano mayor. Mientras tanto, la relación entre ellos pasó a un nuevo nivel. Santiago empezó a insinuar que no sería mala idea casarse también. Y, curiosamente, ni siquiera le asustó el hecho de convertirse en padre de una familia tan numerosa. Adriana estaba en la luna cuando Santiago le propuso matrimonio. Ocurrió en el parque, donde estaban paseando en familia. Los niños y la madre de Santiago miraban de reojo. De hecho, Paula se había convertido en su abuela. Abrazó a los niños y lloró, y dijo: «Para bien o para mal, para el resto de mi vida. Estoy de acuerdo en ser tu esposa», respondió Adriana en voz alta. Su voz incluso hizo que las palomas volaran y comenzaran a dar vueltas sobre ellos. Era una buena señal, que indicaba que dos corazones enamorados se habían encontrado. Acercándose y cogiendo las manos de los niños, Paula bendijo su matrimonio. Un mes después se casaron. Santiago le dijo inmediatamente a Adriana que vivirían en una casa grande, y el piso de Adriana fue vendido. Utilizaron el dinero para comprar 2 estudios en Santiago para alquilarlos. Por cierto, Christian se había recuperado de la operación y fue dado de alta justo antes de la boda de su madre y Santiago. Participó en las celebraciones y felicitó a los recién casados de todo corazón. Y, curiosamente, por primera vez intentó llamar a Santiago papá, aunque hasta entonces había desconfiado de él. Por otro lado, era imposible no comprender el bien que les había hecho y, sobre todo, que le había salvado la vida pagando la operación. Después de la boda, empezaron a preparar la mudanza, para no alargarla. Pero entonces Adriana recordó que había una deuda que pagar. Santiago también se preguntó a quién no le había dado dinero. Me pregunto,
¿Cuándo has conseguido tomarla prestada? No, no se trata del dinero, objetó Adriana. Al final, Santiago la llevó al mismo hospital del que había sido despedida. Adriana no tuvo problemas para encontrar al jefe del departamento. Alejandro Tlatoa estaba haciendo su ronda entre los pacientes. No dudó en decirle a la cara lo que pensaba de él y lo que se merecía. Se podría decir que Adriana avergonzó al jefe de la sala y le reprendió en cuanto a su forma de hacer el amor para que todo el resto del personal femenino lo supiera. Para su desgracia, su mujer llegó al hospital y lo escuchó todo. No hay palabras para describir lo que ocurrió después. El pobre Alejandro Tlatoa buscó una quinta esquina para esconderse de su furiosa esposa, pero igual recibió una bofetada de ella. Se produjo un terrible escándalo. Después de eso, perdió instantáneamente el deseo de coquetear a escondidas. Finalmente, todos los asuntos se completaron y pudo abandonar la ciudad. Adriana y los niños se adaptaron rápidamente al nuevo lugar. Paula también volvió a casa y lo primero que hizo fue donar el dinero a los voluntarios y al refugio de animales donde su querida niña pasaba el tiempo. Mientras tanto, Santiago insinuó una vez que un quinto hijo sería una buena idea, a lo que Adriana respondió con una dulce sonrisa y una mirada socarrona. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.